Shalom, queridos amigos, qué bueno que se encuentren con Derech Torah y esperamos que cada enseñanza los lleve a un nivel inesperado de conocimiento y sabiduría. Le damos las gracias al Boré Olam porque nos ha permitido un día más de vida y le vamos a sacar provecho, porque recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Hoy estaremos hablando de un tema maravilloso. Cada sabio tenía un Magid. Descubriremos de qué se trata. El guardián silencioso, el misterio del Magid y el guía espiritual en la Kabbalah. En el núcleo del misticismo judío, particularmente en la Kabbalah profética y luriánica, este fenómeno se despoja de cualquier barniz folclórico para convertirse en una de las dinámicas psicológicas y metafísicas más profundas de la experiencia humana. El misterio del Magid, literalmente el que habla o el que relata. El Magid no es un mero fantasma externo ni una invención de la imaginación febril, sino una personificación de la propia iluminación del alma, una voz incorpórea que se revela al misticismo para comunicarle secretos celestiales, interpretar textos sagrados y guiarle en los senderos de la rectificación cósmica o tikkun. Para desentrañar la naturaleza del Magid, es obligatorio acudir a las fuentes primarias del esoterismo hebreo. A diferencia de las corrientes espirituales contemporáneas que reducen al guía a un amigo imaginario cósmico, accesible mediante la simple visualización, la Kabbalah clásica establece que el Magid es el resultado de una rigurosa transmutación de la energía verbal y conductual del individuo. Rabbi Chaim Vital, el principal emisario y amanuense del gran maestro del siglo XVI, Rabbi Yitzhak Luria el Arizal, detalla de manera explícita la ontología de este ser en su obra fundamental, Sha'ar Ruach HaKodesh, el portal del Espíritu de Santidad. En este tratado se nos enseña que cada vez que un ser humano realiza un acto sagrado, estudia la Torá con devoción pura o pronuncia palabras de oración con una intención unificada, Kavaná, crea una entidad metafísica real. Escribe Rabbi Chaim Vital en el Sha'ar Ruach HaKodesh: debes saber que a través de las misbot, preceptos y el estudio de la Torá que el hombre realiza con amor y temor, se crean ángeles sagrados, y si el hombre persevera en esta santidad, la fuerza de esos ángeles se unifica hasta que un Magid, una voz celestial, se despierta en su interior para revelar los misterios del universo. De esta perspectiva, el Magid es un espejo de la propia praxis espiritual del cabalista. Si las intenciones del estudiante son puras, el Magid que se manifiesta provendrá de las cortes de la santidad, específicamente de los mundos de Yetzirah, formación, y Beriah, creación. Por el contrario, la tradición advierte con severidad que un individuo movido por el orgullo, el deseo de poder o la impureza mental puede engendrar un Magid de las Klipot, las cáscaras de fuerzas del mal. Un espíritu engañoso que mezclará verdades con mentiras para llevar al místico a la locura o a la apostasía. El fenómeno del Magid encuentra su máxima expresión histórica documental en el diario místico de uno de los titanes de la ley judía y la Kabbalah, Rabbi Yosef Karo, 1488-1575. El célebre autor del Shulchan Aruch,
el código de ley legal hebrea definitivo, durante más de 50 años, Yosef Karo fue visitado por un Magid que se identificaba a sí mismo como la personificación celestial de la Mishnah, el compendio de la ley oral. Las transcripciones de estos encuentros nocturnos quedaron inmortalizadas en su obra mística Magid Mesharim, el que relata la rectitud. En las páginas del Magid Mesharim, la voz mística no se presenta como una entidad distante, sino que habla a través de la propia garganta de Karo, a menudo despertándolo a mitad de la noche con un susurro que vibraba en sus cuerdas vocales. Un pasaje conmovedor y revelador del texto ilustra la intimidad y la exigencia de este guía. Yo soy la Mishnah, la madre que te reprende. Si tu corazón se mantiene firme en el temor de Hashem, y no te desvías ni a la derecha ni a la izquierda, te elevaré por encima de todos los hijos de tu generación, y te concederé el mérito de unirte a la luz de la Shekinah, la presencia divina. Magid Mesharim Parashat Bejukotai. Aquí se desvela un secreto técnico fundamental. El Magid de Yosef Karo era la energía acumulada de su propio estudio obsesivo y amoroso de la Mishnah. La Torá estudiada se había vuelto tan viva dentro de él que adquirió una personalidad ejecutiva y protectora, capaz de guiarle tanto en los detalles intrincados de la ley como en las alturas de la ascesis mística. Cabalísticamente, ¿dónde reside el Magid dentro de la anatomía del alma? Para comprender esto debemos vincularlo con los niveles profundos del alma humana, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. El Magid opera principalmente en la frontera entre la Neshama, el intelecto superior, y el Ruach, el plano emocional y el habla. El gran cabalista y filósofo Rabí Moshe Haim Luzzatto, el Ranjal, 1707-1747, quien también poseyó un famoso Magid que le dictó obras enteras como el Zohar Tinyaná, analiza el mecanismo psicológico de esta comunicación en su libro Derech Hashem, el camino de Dios. Luzzatto explica que la profecía y las voces celestiales no entran al hombre desde el exterior de forma violenta, sino que fluyen como una emanación descendente. El Ranjal describe en Derech Hashem, cuarta parte, capítulo 7, la influencia espiritual desciende primero sobre la Neshama del individuo. De allí pasa al Ruach y se viste en las facultades imaginativas y cognitivas del cerebro, traduciéndose en palabras audibles o visiones claras, de modo que el hombre escucha una voz real dentro de su mente o a través de sus sentidos corporales, sin que haya un sonido físico vibrando en el aire exterior. El Magid, por lo tanto, es el puente que permite a la mente subconsciente del alma, conectada a los mundos divinos, verter su sabiduría en la mente consciente. Es el guardián silencioso porque aunque siempre está presente en la raíz de nuestra alma, permanece mudo hasta que el ser humano silencia el ruido de su ego y de sus deseos materiales. En la Kabbalah luriánica, la técnica para despertar al Magid se conoce como Yihudín, unificaciones meditativas. El Arizal enseña a sus alumnos a meditar en las combinaciones de los nombres divinos como el tetragramatón entrelazado con el nombre Adni, mientras
se encontraban postrados sobre las tumbas de los justos Sadiquín. Al unificar sus pensamientos con la raíz del alma del sabio fallecido, el místico lograba que su propia Neshama actuara como un receptor limpio. Es en ese vacío zen y sagrado donde el Magid rompe su silencio. En conclusión, el misterio del Magid nos confronta con una verdad revolucionaria dentro del misticismo. El ser humano no necesita intermediarios externos para acceder a la divinidad, porque el Maestro más elevado ya habita en su propio palacio interior. El Magid es el testimonio de que el conocimiento espiritual no es algo que se inventa, sino algo que se recuerda. Es la Torá interna que el alma conoció antes de nacer y que vuelve a hablar cuando el individuo ha construido, mediante sus acciones éticas y su meditación constante, una vasija, kli, lo suficientemente pura como para contener el eco de lo infinito. Amigos, un tema bastante interesante, Baruch Hashem, que lo encontramos para poderlo compartir con todos ustedes. Hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.